Le pregunté a la IA, ¿cuándo voy a morir? La IA se quedó colgada un minuto y respondió, hoy a las 3 de la madrugada. Me eché a reír. ¿Me daría algo de repente o se incendiaría mi casa? La IA volvió a quedarse colgada. Luego generó una imagen ridícula. Era un oso negro con motosierras atadas a las patas delanteras, pero tenía la cara completamente deformada. Ni siquiera parecía un oso de verdad. De pronto la pantalla se puso roja. La IA no paraba de mandarme mensajes. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ya está aquí! ¡Clac! El ascensor sonó al otro lado de la puerta. Aquel ruido inesperado me puso en tensión. Me acerqué corriendo a la puerta y miré por la mirilla. Fuera estaba todo a oscuras, no había nada. Pero al prestar atención, oí unos pasos pesados. No sonaban en absoluto como pasos humanos. Parecía que algo enorme avanzaba muy despacio. Cada pisada debería haber retumbado con fuerza, pero parecía amortiguada por el pelo y sonaba apagada. Se me cortó la respiración. ¿Y si la IA había acertado y había un oso fuera? Respiré hondo e intenté mantener la calma. Pegué la oreja a la puerta, pero ya no se oía nada. Medio minuto después sonó un chirrido agudo y espantoso. Era como rascar un cristal o una pizarra con las uñas, pero sonaba mucho más fuerte que si lo hiciera una persona. Duró 2 o 3 segundos y luego desapareció. No perdí ni un segundo y llamé a la policía. Con la voz temblorosa dije, agente, creo que hay una fiera en el pasillo. Quizás sea un oso. Tras colgar fui directo a la cocina. Cogí un cuchillo. En un apuro quizá me salvara la vida. En menos de 5 minutos oí las sirenas fuera. Cuando el coche patrulla llegó al edificio, apagaron la sirena. Miré hacia abajo desde la ventana. 7 u 8 policías con escudos antidisturbios entraron corriendo. Desde abajo la policía anunció por megafonía. No abran la puerta. Puede haber una fiera en el edificio. La policía la está buscando. Avisaremos cuando puedan abrir. Todo el edificio se revolucionó. Muchos vecinos empezaron a escribir en el grupo. La mayoría no entendía qué estaba pasando. Incluso se quejaban. A estas horas y todavía sin dejarnos dormir. Unos 20 minutos después llamaron a mi puerta. Abrí y un policía entró saludándome. Señor, ha sido usted quien ha llamado, ¿verdad? Asentí. Sí. Oí los pasos de una fiera y algo arañando. Tras escucharme, volvieron a registrar todo el edificio. Hasta revisaron el hueco del ascensor y la fachada. Al final, dijeron que no habían encontrado ningún animal grande. También llamaron al zoo y confirmaron que no faltaba ninguna fiera. Cuando iban a irse, detuve a uno. Oiga, ¿puede venir a mirar mi tele? El policía me siguió hasta el televisor desconcertado. La respuesta de la IA seguía en la pantalla. El policía frunció el ceño y me dijo, la IA aún falla y responde usando información de internet. Seguramente sea un error del sistema, no se preocupe. La policía no pensó que hubiera dado una falsa alarma. Antes de irse anunciaron que el edificio ya era seguro. De repente el vecino de al lado me mencionó en el grupo. Deja de montarte películas. Tú no duermes, pero los demás sí. Muchos otros también empezaron a echarme la culpa. Pero como no habían encontrado ningún oso, me quedé callado. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Decidí cerrar la IA. Pero por más que pulsaba, la ventana de la IA no se cerraba. Estaba a punto de reiniciar el televisor. Entonces apareció una frase en la pantalla. La verdad suele estar al alcance de muy pocos. Apagué y encendí la tele, pero la IA apareció al instante. La IA repetía sin parar. La verdad suele estar al alcance de muy pocos. Así que puse una película y tapé la ventana de la IA. Al terminarla, por fin me había calmado un poco, y acabé olvidándome por completo del asunto. Entonces la IA volvió a aparecer con una respuesta inquietante. Era una ruta de escape. Me decía que saliera del edificio de inmediato, que me escondiera 10 minutos en el garaje subterráneo, y luego saliera, buscara un coche y me marchara. Oculté la IA con rabia y volví a poner la película. Internet iba lentísimo y empecé a ponerme nervioso. Aquella ventana de la IA parecía tener algo que me atraía. Pasaron 5 minutos y la página seguía sin cargar. Solté una maldición. Vaya mierda de internet. Nada más decirlo, la película se cerró sola. Apareció una alerta de la IA en rojo intenso. Ya está aquí. No pude más y empecé a soltar tacos sin parar. Lo intenté todo, pero no conseguía cerrar la IA. Llamé al servicio técnico, pero era tarde y nadie respondió. Cuando iba a desenchufar la tele, llegó un mensaje al grupo. La chica del 401 dijo, ¿ha entrado alguien peligroso en el edificio? El mensaje despertó el interés de todos. El hombre del 302 respondió, ¿qué ha pasado? Mi mujer no está. Si tienes miedo puedo ir a hacerte compañía. Los demás empezaron a intervenir. Muchos llamaron sin vergüenza al del 302. La chica del 401 explicó lo ocurrido. Alguien acaba de golpear mi puerta con muchísima fuerza. Fui a mirar, pero el pasillo estaba negro y no vi nada. Aún así, han dejado una abolladura en mi puerta. Estoy sola en casa y no me atrevo a mirar fuera. Mandó una foto. La puerta tenía una pequeña abolladura. Costaba verla si no te fijabas bien. El grupo se llenó de comentarios. Algunos pensaban que habría sido un borracho, pero nadie entendía cómo, porque esas puertas son muy resistentes. Era muy difícil abollarlas solo con la fuerza de una persona. Si se veía por dentro, por fuera debía de ser aún mayor. Otros creían que algo pesado habría chocado contra ella. Pero eran las 11:30. Nadie se muda a esas horas. Empecé a creer a la IA. Quizá había cruzado datos reales. ¿Y si de verdad había un oso? De pronto caí en un detalle. La policía había confirmado que no faltaba ninguna fiera del zoo. Pero ¿y si había un circo cerca? En la imagen había un oso pardo con motosierras en las patas. ¿Y si era un número nuevo de algún circo? Escribí en el grupo. ¿Y si de verdad es una fiera grande? Los del grupo se burlaron de mí. ¿Estás loco? Tú eres el que llamó antes, ¿verdad? Tienes un problema. Esto es una zona residencial. No hay fieras. Me quedé sin saber qué decir. Así que mencioné al vigilante. Mire las cámaras, puede que haya entrado alguien. Pero pasaban los segundos y el vigilante no contestaba. El hombre del 403 soltó. Ese hombre siempre se duerme trabajando. No sirve de nada. Será mejor que baje yo a mirar. El vecino del 103 respondió enseguida. No vayas. Puede que haya algo raro de verdad. ¿Qué está pasando? Todos empezaron a preguntar en el grupo. El del 103 mandó un audio, aunque se oía bastante mal. Aún así, se distinguían arañazos y pasos, justo como yo dije.
Todos se asustaron y empezaron a preguntarme. Respondí que sonaba casi igual que lo que había oído antes, pero la policía confirmó que ningún animal había escapado del zoo. La chica del 401 dijo entre sollozos. Ya he llamado a la policía, dicen que vienen enseguida. Todos se quedaron algo más tranquilos. La policía volvió, aunque esta vez solo vinieron 2 agentes. Registraron el edificio, pero no encontraron nada. La puerta del 401 estaba abollada, pero no sabían por qué. Tras comprobar el aviso, los agentes también se marcharon. Todos se calmaron un poco, pero algo seguía sin cuadrarme. Sobre todo, la abolladura de la puerta del 401. Nadie se muda de madrugada. ¿Qué podía haberla abollado? Si de verdad había una fiera, ¿por qué no la encontró la policía? Tras 2 avisos, todos bajaron la guardia. Al marcharse, la policía dijo que llamáramos si pasaba algo. Pero si llamábamos una tercera vez sin pruebas, parecería una broma. Pensé que el vigilante era la clave, así que lo llamé directamente por voz. El tono sonó hasta que se cortó, pero no respondió. Fruncí el ceño. Podía no haber visto los mensajes, pero ¿cómo era posible que tampoco contestara al teléfono? Aunque lo tuviera en silencio, era una irresponsabilidad. Volví a mencionarlo más de 10 veces seguidas en el grupo. La gente empezó a insultarme. ¿Vas a parar ya? Tú no duermes, pero los demás sí. Les respondí de malas maneras. ¿Eres gilipollas o qué? ¿No ves que algo no cuadra? Por muy dormido que esté, con tantas menciones ya habría despertado. Otros empezaron a mencionarlo también, pero seguía sin responder. Algunos, igual que yo, intentaron llamarlo. Yo también he llamado. ¿Y si le ha pasado algo de verdad? Para mí ya estaba claro que al vigilante le había ocurrido algo. Solo faltaba saber si había sido una persona o una fiera. Si era una persona, con no salir de casa estaría a salvo. Pero si era una fiera, la cosa cambiaba. En ese momento, la IA volvió a mostrar aquella imagen. Era un oso pardo con motosierras atadas a las patas delanteras. Aquella cosa parecía perfectamente capaz de tirar una puerta abajo.